Conversamos con el economista Carlos Adriancén. Carlos, muchísimas gracias por esperarnos y gracias por participar del programa esta noche. A ver, ¿qué está pasando con la economía? Cuando uno habla de crecimiento, de PBI, los ciudadanos de a pie muchas veces no terminan de entender. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se proyecta para los próximos meses, por lo menos? Ante todo, muy buenas noches. Buenas noches. Una de lo más ilustrativo, cómo después de casi 2 años de una gestión desastrosa y un pésimo manejo de la pandemia, que ha esquilmado el crecimiento económico peruano, que no hace mucho era robusto y lo ha llevado hacia debajo de cero, haya gente que quiera culpar a una persona que acaba de llegar y que antes poco más o menos se dedicaba a reunirse con sus amigas en un club social. Por amor de Dios, la señora Boluarte tiene la responsabilidad de guiar el país de aquí en adelante, pero la recesión en la que hoy día vivimos tiene un responsable, o al menos un grupo de responsables. El más importante es el golpista, hoy día preso. Con pésima política económica, derrumbó lo que quedaba de crecimiento post-pandemia. También tiene méritos Sagasti y Vizcarra con sus políticas económicas. Ellos con tesón, con una sucesión de errores de política económica, nos han llevado a esta recesión. ¿Qué es recesión? Entonces, hay que reconocer los méritos de los autores. Claro, ahora, usted habla de recesión, claro, sin trastabillar, pero por ahí leí que es recesión teóricamente, porque podría esto empezar a revertirse. Los más optimistas dicen que sí, los más pesimistas dicen que por el contrario, esto se extendería en el tiempo y haría mucho más difícil la recuperación a los niveles de la prepandemia. Los sentimientos me los guardo para las relaciones con personas. Okay. Pero estamos hablando de economía. En economía no hay recesión teórica, ni media recesión, ni cuarto de recesión, ni recesión a lo Biden. Una recesión implica un cuadro de contracción de la actividad económica. Hay varias definiciones aceptadas y serias. Una es la keynesiana, que es cuando cae la inversión asociada a nuevos negocios, la inversión neta. Otra es la más popular, cuando cae el producto anualizado en términos anuales o cuando se dan 2 trimestres consecutivos. Ajá. Con las cifras que se han hecho públicas hoy día, evidentemente estamos en recesión, sobre todo si tomamos en cuenta que a esa estadística que está por debajo de cero hay que añadirle con signo negativo el efecto del crecimiento poblacional, que más o menos es 1.5, 1.6. Estamos en recesión y lo que es peor, Mávila, estamos derrumbándonos. Vamos de 7 o de 6 a -1, -2. Y esa tendencia es complicada de revertir. ¿Qué habría que hacer para revertirla? Por lo menos, ¿qué medidas de shock se podrían aplicar en este momento, Carlos, si es que se puede? Lo más importante en este momento es que la señora Boluarte ha llegado con un bono. El bono es sustituir a un presidente golpista que daba una sensación de desconfianza en la economía con su constitución chavista bajo el brazo, y eso nada más le va a generar posiblemente una recesión efímera. Esto, a menos que la señora Boluarte siga el sendero de Pedro Castillo. Es decir, el conjunto de políticas económicas cerradas, que en español sencillo para el televidente dice, el burócrata lo hace todo. O sea, te aumento los impuestos, te aumento la participación estatal, en todos los ámbitos de la economía, que es lo que hemos visto. Incluso se ha destruido algo que el Perú trabajó por muchos años, una burocracia técnica basada en capacidades que se ha sustituido por gente que perfectamente podría jugar fútbol, perseguir mariposas, pero no estaba capacitada ni tenía trayectoria para servir en el sector público peruano. Sí, si me permite, quisiéramos escuchar al ministro de Economía, que desde el lado del optimismo se ha pronunciado con relación a las cifras que hemos conocido el día de hoy. Vamos a escuchar al ministro de Economía y volvemos con Carlos Adriancén. Alex Contreras. Y la pregunta es, ¿nos vamos a recuperar? Por supuesto.
que nos vamos a recuperar. En junio ya nuevamente la economía va a volver a estar en positivo. Estas son nuestras, mayo es dato cerrado, junio es una estimación. Esperamos una contracción por el impacto de pesca y agricultura, y en julio nuevamente la economía retoma la senda de crecimiento. Un anuncio muy alentador. ¿Está de acuerdo usted con el ministro? Por lo que escuchamos antes, no tanto, nos parece. ¿Por qué no es posible que se cumpla esta proyección de acuerdo a usted? En primer lugar, Mabel, no vas a conocer a ningún ministro de Economía que eche mala vibra. Ajá. Podemos estar incendiándonos, pero el ministro tiene que echar buena vibra. El señor Contreras hace lo correcto. También puede tener algo de razón en el sentido que, deshaciéndonos de Castillo, la señora Boluarte tiene el bono de esta sensación de alguna predictibilidad que tenemos en este momento, y que obviamente quien quiere una batahola va a decir, no, todo está perdido, es una... No. El mérito de la tremenda caída de la economía peruana lo tienen los errores de gobierno pre-Castillo. La señora acaba de llegar y el señor Contreras ojalá tenga algún grado de ajuste con la realidad, pero pelea con un gigante mucho más grande que lo que puede hacer hoy día el MEF. Una inercia desinflado de la economía tremendo. ¿Qué viene para el futuro? Me pregunto por los ciudadanos de a pie. ¿Qué va a ocurrir? El empleo, por ejemplo, el empleo de mayor calidad podría empezar a escasear. La inflación, que viene bajando, de acuerdo por lo menos a lo que conocemos, podría empeorar. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo se va a materializar? ¿Cómo se va a convertir en nuestra vida cotidiana esta desaceleración o esta recesión? ¿Cómo se va a traducir en el día a día de los peruanos? Los economistas sabemos que el que predice no sabe, y el que sabe no predice. Los bonos, el bono político de sustituir a Castillo le puede jugar a favor a la señora Boluarte. Quien puede jugar en contra de Boluarte no solamente es una oposición que quiere llegar a unas elecciones mañana desde el Congreso, sino también los errores que aplique ella misma. Por ejemplo, la elevación del salario mínimo o remuneración mínima vital es una política muy popular, pero muy errada. Encarece un puesto formal para los más pobres. Si su productividad, la productividad de Juan, es 1.000 soles y alguien pone un salario mínimo de 1.500, qué cosa tan bonita, aumentar el salario, Juan se queda sin empleo formal. No depende de ello. Lo que puede hacer la señora Boluarte y su gobierno es fundamentalmente diferenciarse de lo anterior, no caer en constituciones chavistas y dejar de trabar la inversión en mucho más importante, asegurar orden público. Mávila, el bien público por excelencia, la razón de existencia del Estado, es asegurarle a una señora que viaja de Huancabamba a Lima que no la van a asaltar, maltratar, vejar y hasta violar en medio de las protestas. En el Perú tiene que haber orden para el pueblo y para los que trabajan. De acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos, por esta explicación en sencillo, sobre todo acerca de lo que nos está ocurriendo económicamente hablando, después de haber sido un país, además, reconociendo que estamos creciendo poco, pero que no es el crecimiento que podríamos tener. Eso es lo que más rabia y más frustración podría generar. Es decir, no es que los factores externos provocan esto, no. Es que con las condiciones para crecer de pronto 3, digo yo, sin saber mucho, o más, vamos a llegar a las justas a sobrepasar 1, de acuerdo por lo menos a las últimas proyecciones que se han hecho. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos. Un placer conversar con usted. Tenemos otro bono, Ávila. Los vecinos se espantan. Si ese gobierno da un pasito en la dirección correcta, ese pasito va a impulsarnos bárbaramente. Nos ayuda lo tontos que son los hacedores de política económica en el vecindario. De acuerdo. Enhorabuena a eso. Y ojalá el gobierno pueda captar esas señales que acaba usted de mostrarnos. Muy amable. Buenas noches. Vamos a la pausa.